Bueno, tenemos el inciso A de la primera pregunta. Nos pide encontrar la siguiente integral indefinida. Y bueno, aquí se podría realizar una factorización en esos términos para tratar de reducir un poco esta integral, pero resultaría mucho más fácil realizar una división, ya que tratar de factorizar aquí, encontrar un factor común, para algunas personas puede resultar un poco difícil. Entonces podemos dividir este término con ese término, el numerador con el denominador. Entonces podemos notar que podríamos usar un 5, y ya que si multiplicamos entonces tendremos 5 por x a la octava, entonces voy a tener menos, esto se va a restar acá. También notemos acá 5 por 6, 30, x a la cuarta. Debemos colocar bien los números donde debemos colocar los números bajo el exponente debido. Y acá tenemos 5 por 8, 40, no tiene ningún exponente, ninguna variable. Ahora, a esto de aquí se debería restar, entonces este término se va a eliminar, este término va a bajar, este término se va a eliminar, este 28 va a bajar, este 4 va a bajar y este 40 se va a eliminar. Ahora, ¿cómo podemos reescribir estos valores como una nueva integral? Pues si recordamos, por ejemplo, tenemos 10 tercios, podríamos hacer lo mismo que acá. 10 dividido para 3, podemos escoger un 3. Vamos a tener 3 por 3, 9, le restamos, nos queda de resto 1. Entonces, para reescribir esa integral, vamos a tener esta parte que es el cociente, le vamos a añadir el resto dividido para el divisor. De la misma manera se va a hacer acá. Entonces vamos a tener integral de el cociente, de este cociente que es 5, a eso le vamos a añadir el resto dividido para el divisor. Entonces tenemos el resto y a eso le vamos a dividir el divisor. Y no debemos olvidar el diferencial de x. Ahora, aquí notemos que podemos separar en dos integrales. Tenemos integral de 5 y la integral de este término de acá. Ahora, podemos resolver esa integral. Es una integral de una constante, entonces esa integral va a ser igual a 5x. Vamos a escribir la siguiente integral. Luego, podemos tratar de factorizar aquí. Notemos que existe un factor común, ya que si notamos todos estos términos del numerador son factores de 4x. Entonces podemos sacar factor común 4x. Si sacamos factor común aquí, vamos a tener que eso es 2x a la sexta. Acá va a ser 7x al cuadrado y esto va a ser 1. Ese sería sacando un factor común y el denominador queda de la misma manera. No olvidemos poner el diferencial de x. Ahora, podemos hacer un cambio de variable. Podemos decir que u es igual a x al cuadrado para tratar de reducir esto. Pero si derivamos u respecto de x, vamos a tener 2x. Podemos despejar diferencial de u, vamos a tener 2x diferencial de x. Notemos que no existe este término, pero aquí existe un 4x, podemos descomponerlo. Entonces reescribimos la integral 5x más este término de aquí, no cambia, pero este de aquí lo voy a descomponer en 2 por 2x y el diferencial de x. Ahora notemos que este término ya se puede reemplazar y entonces podemos decir que para reemplazar, por ejemplo, que tenemos x a la sexta, x a la octava, x a la cuarta, podemos elevar u al cuadrado, vamos a tener x a la cuarta. Y si elevamos u al cubo, vamos a tener x a la sexta y de igual manera u a la cuarta es x a la octava. Podemos reemplazar, vamos a tener 5x más el 2, que podemos sacarlo fuera de la integral porque es una constante. Y vamos a tener 2x a la sexta, que va a ser 2u al cubo, más 7x al cuadrado, que va a ser 7u, porque u es x al cuadrado, más 1, que no tiene ninguna x. Y acá tenemos x a la octava, que es u a la cuarta, igualmente 6x a la cuarta, que es 6u al cuadrado, más 8. Y el diferencial de u, que se reemplaza aquí. Ahora, si notamos, aquí tenemos una ecuación bicuadrada, que es de la forma x al cuadrado más bx al cuadrado más c. Ahora solo tenemos aquí, en vez de x, es u. Ya aquí podemos extraer solo esta parte del denominador para tratar de reducirlo. Entonces podemos hacer un cambio de variable, t igual a u al cuadrado, reemplazamos aquí, ya que t al cuadrado va a ser u a la cuarta, si elevamos todo al cuadrado. Entonces reemplazando vamos a tener t al cuadrado más 6t más 8. Entonces si notamos, esto es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Esto es muy fácil de resolver. Obtenemos la raíz del primer término t al cuadrado
y luego encontramos un número que multiplicado de 8 y sumado nos de 6. Entonces vamos a tener 2 por 4, 8 y 2 más 4, 6. Entonces estas van a ser nuestros nuevos valores y podemos hacer el cambio de variable. Tenemos t que es u al cuadrado, vamos a cambiarlo y acá hay de igual manera u al cuadrado. Entonces se puede reescribir la integral como 5x más 2 integral de este término del numerador que no ha cambiado, solo cambió el denominador, que ahora va a ser estos nuevos dos términos y el diferencial de u. Lo que se va a hacer aquí es realizar fracciones parciales, ya que si notamos en esta integral tenemos un denominador cuadrático con dos términos. Podemos usar la siguiente tabla para escribir los términos de la fracción parcial. Nótese que esta fracción, este numerador de aquí no es similar, pero no es el mismo, ya que aquí tiene está elevado a un número k. Pero acá existen dos términos, ya que son dos términos diferentes, entonces esto sería una variación. Por ejemplo, sería algo parecido a este caso, que vamos a tener un denominador de la forma x al cuadrado, un denominador cuadrático multiplicado por otro denominador cuadrático. Cabe mencionar que a no es igual que a', por eso lo he colocado para que no haya confusión. B tampoco va a ser igual a b' y c tampoco. O sea, van a ser valores diferentes y se va a escribir de la forma similar a esta. Va a ser ax más b, un denominador cuadrático, y acá cx más d y el otro denominador cuadrático. Aquí en cambio se elevaba al cuadrado, ya que era el mismo. En este caso no. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. Aplicando fracciones parciales vamos a tener esta función, una función con un denominador a por u al cuadrado más c por otro denominador a' por u al cuadrado más c', y eso va a ser igual, aplicando fracciones parciales que tenemos, va a ser a, en este caso u, porque u es la variable, más b, y esto entre el denominador, entre este primer denominador, que en este caso tendría un valor de c que es 2, pero no tendría un valor de b porque no tiene un valor de x, solo tiene un valor cuadrático que sería ax. Y de la misma manera para aplicar con este denominador de acá sería cx más d, en este caso cu más d, y de igual manera sería a'x al cuadrado más b'x más c'. En este caso no tiene tampoco un valor de b', entonces se escribirá este denominador. Haciendo los reemplazos, c va a ser igual a 4. Entonces podemos ya cambiar esta función, va a ser esta función de aquí, y este denominador va a ser este denominador de acá. Entonces escrito en fracciones parciales va a ser esto. Entonces podemos hacer un intercambio. Puedo escribir esto primero y luego escribir esto. Ahora, puedo aquí resolver esto. Puedo obtener factor común, que el factor común va a ser su multiplicación. Entonces puedo multiplicar, dividir y multiplicar acá. Se dividiría, entonces quedaría este término multiplicado por este término de acá. Y de igual manera, quedaría acá en cambio este término multiplicado por este término de acá. Y esto queda de igual manera. Además, notemos que este término de aquí puede subir a multiplicar acá. Entonces puedo escribir esto y escribir esto como una multiplicación. Este término va a subir acá y notemos que es el mismo término, entonces se va a simplificar. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Ya resolviendo estas multiplicaciones nos va a quedar todo esto. Si se resuelve esto va a quedar de la siguiente manera. Y acá solo quedaría este término de acá. Una vez obtenidos estos valores podemos agruparlos y simplificarlos para realizar un sistema de ecuaciones. Podemos tomar todos los valores que tengan u al cubo, por ejemplo a u al cubo, la puse con azul a la u, para poderlos juntar. Y los igualamos. Por ejemplo tenemos a u al cubo más cu al cubo igual a 2u al cubo. De la misma manera podemos simplificar esa u al cubo, ya que podemos dividir toda la expresión para u, tanto el primer término de acá como el término de acá, y se simplificaría. De igual manera escogemos los términos con u al cuadrado y acá no tenemos ningún término con u al cuadrado, entonces ponemos un 0. Podemos simplificar y esto nos queda de la siguiente manera. Y luego con los términos con u igualamos acá a los términos que tienen u, simplificamos, y luego los términos que no tienen ninguna u, que serían 4b, que tenemos aquí, más 2d, igual a 1, acá tampoco hay ninguna u. Y aquí no habría que simplificar, ya que no se podría.
Entonces podemos agrupar esto como un sistema de ecuaciones. Entonces tenemos a más c igual a 2, b más d igual a 0, 4a más 2c igual a 7 y 4b más 2d igual a 1. Entonces esto se resolvería como un sistema de ecuaciones. Podemos juntar esta primera ecuación con esta tercera ecuación para poder resolver. Podemos notar que de aquí podemos despejar a igual a 2 menos c. Podemos decir a igual a 2 menos 1 medio. Esta parte estaría adelantada ya que primero vamos a tener 4, que es esta ecuación. Vamos a reemplazar esta parte. A igual a 2 menos c se lo reemplaza en este término de a, que sería 4 por 2 menos c más 2c igual a 7. Entonces podemos resolver y despejar c. Una vez despejado c, podemos reemplazarlo en este término de acá y quedaría a igual a 2 menos 1 medio, ya que se reemplazó c, y entonces vamos a tener que a es igual a 3 medios. De la misma manera podemos juntar esta segunda ecuación con esta última ecuación. Podemos decir que b es igual a menos d, ya que podemos despejarla, aquí hay 0. Entonces vamos a despejar. Aquí esta b se la va a cambiar por un menos d, que era 4 por menos d más 2 por d igual a 1. Entonces se tendrá 4d más 2d igual a 1, y despejando esto se sumaría, quedaría menos 2 para dividir queda menos 1 medio. Entonces b, al ser menos d, entonces menos 1 medio por menos 1, por este menos va a ser un medio positivo. Ahora, recordamos que esta era nuestra integral inicial y que a este término de la integral se lo pudo escribir como AU más B. Esto en fracciones parciales quedó de la siguiente manera. Entonces se podría reescribir la integral de la siguiente manera. Usando ya las fracciones parciales, aquí quedaría el diferencial de 1. Bueno, entonces ya armada de esta forma la integral podemos despejar. Por ejemplo, tenemos los valores de A, de C, de B y de T. Entonces se los reemplazarían aquí y se obtendría 5x más 2, que sería el valor inicial de la integral. Y luego aquí se reemplazaría A, que vale 3 medios de U, y B, que vale 1 medio más 1 medio, no tiene valor en U, aquí no tiene ningún valor en U. Y luego acá se reemplazaría C, que vale 1 medio, entonces sería 1 medio de U aquí, más D, que es menos 1 medio, entonces sería menos 1 medio, y todo eso con el diferencial de U. Se podría obtener aquí un factor común que notemos que es 1 medio aquí y 1 medio acá. Entonces podemos escribir esto como 1 medio por 3u, ya que este sería factor común. Aquí sería el factor común 3 de 1 medio, y acá sería el factor común 1 de 1 medio. Igualmente acá en esta segunda parte sería más 1 medio, factor común, acá quedaría solo u menos 1, y el denominador queda de igual manera. Una vez que se obtuvo el factor común de ambos términos, notemos que es 1 medio, entonces se puede sacar un nuevo factor común, ya que tenemos 1 medio aquí y 1 medio acá. Entonces puedo escribir de nuevo la integral 5x más 2, integral de factor común 1 medio de ambos términos, lo que quedaría este término de aquí más este término de acá, pero hemos sacado fuera el 1 medio como factor común. Ahora, entonces podemos notar que se simplifica este 1 medio con este 2 de la integral, entonces se elimina. Y podemos notar que existen dos términos, existe una suma, entonces se podría dividir la integral en dos integrales. Tenemos 5x más esta primera integral más esta segunda integral, lo que vamos a decir que esta va a ser una integral 1 y esta una integral 2. Entonces voy a primero a resolver la integral 2. La integral 2 queda de la siguiente manera, es esta de aquí. Y notemos que existe una resta arriba, u menos 1. Si recordamos que tenemos, por ejemplo, a más b entre c más d, podemos dividir a, este primer término, entre el denominador y luego sumarle este segundo término entre el mismo denominador. Podemos aplicar lo mismo aquí. Tendremos u entre u al cuadrado más 4, diferencial de u, una primera integral, ya que es una resta aquí, menos esa segunda integral, que va a ser el segundo término acá, como se mostraba, el segundo término entre el mismo denominador, y el diferencial u, no olvidar. En esa primera integral que se obtuvo podemos aplicar un cambio de variable. Se tiene t igual a u al cuadrado más 4, que va a ser este denominador, y entonces al derivar t respecto a u podemos obtener
que aquí va a ser 2u y esta es una constante, derivada de una constante se elimina, se vuelve 0. Entonces podemos despejar este término de aquí, u por diferencial de u, que va a ser u diferencial de u, que tenemos u diferencial de u, y este 2 baja a dividir el diferencial de t. Entonces podemos reemplazar y vamos a obtener u diferencial de u, notemos que es diferencial de t entre 2. Y este término de acá abajo que notemos que va a ser igual a t. Entonces se obtiene esta nueva integral que podemos sacar este 2 que está dividiendo afuera de la integral como un medio. Y además notemos que quedaría 1 entre t, que sería logaritmo natural de t. Esta es una integral básica que cuando... A ver, esta es una integral básica que daría integral de 1 entre t, que va a ser igual al logaritmo natural de t. Ahora, si reemplazamos t, que es u al cuadrado más 4, nos queda de la siguiente manera. Entonces podemos escribir esta primera integral como un medio, aquí falta el término, un medio logaritmo natural de u al cuadrado más 4. Y esto restándole esta segunda integral. Este sería nuestro nuevo valor. Entonces la segunda integral queda de la siguiente manera. Logaritmo natural de u al cuadrado más 4 menos la otra integral que se generó. Entonces vamos a tener que esta integral vamos a llevarla de esta forma. 1 entre x al cuadrado más 1. Aquí sería 1 entre u al cuadrado más 1 para que de esta manera obtener arco tangente de x. La integral 1 entre 1 más x al cuadrado se resuelve en el siguiente enlace, o en la descripción también se encuentra un enlace. Entonces la integral de 1 entre 1 más x al cuadrado va a ser igual a tangente inversa de x más una constante. Cabe decir que tangente inversa no es lo mismo que 1 entre tangente, sino se va a referir a arco tangente de x. Entonces se va a tener que 1 entre x al cuadrado más 1 va a ser igual a arco tangente de x. Lo primero que vamos a hacer es un cambio de variable, de tal manera que aquí nos quede u al cuadrado más 1. Podríamos obtener 4u al cuadrado, de esa manera poder sacar factor común 4 y así que nos quede u al cuadrado más 1. Entonces vamos a decir que u al cuadrado va a ser igual a 4 por la nueva variable que va a ser t al cuadrado. De esta manera, si intercambiamos 4t aquí, vamos a obtener un factor común y va a quedar u al cuadrado más 1. Entonces podemos retroceder aquí en esto y vamos a tener, si sacamos raíz en ambos lados, vamos a tener u igual a 2t. Y despejando t, vamos a tener que nuestro cambio de variable t es igual a u entre 2. Y si derivamos t respecto de u, vamos a tener, aquí es un medio. Entonces si despejamos el diferencial de u, vamos a tener que este 2 sube a multiplicar al 2 al diferencial de t. Entonces podemos reemplazar. Tenemos este valor de aquí, lo copiamos igual, menos el diferencial de u, que ahora es 2 diferencial de t, se lo reemplaza. Y aquí u se reemplaza por 4t al cuadrado y el 4 queda igual. Entonces esto va a quedar logaritmo de este mismo valor menos la integral de 2. Aquí podemos sacar factor común 4 y nos queda t al cuadrado más 1 y ya se parece a esta integral y el diferencial de t. Entonces vamos a escribir esto otra vez y tenemos aquí que podemos simplificar esta parte. Se volvería un medio y sale fuera de la integral y tenemos 1 entre t al cuadrado más 1. Y entonces vemos que se parece a esta parte de aquí. Entonces podemos escribir esto, esta parte de aquí y menos un medio de, ya resolviendo esta integral, arco tangente de t. Entonces se va a obtener que esta integral queda logaritmo natural de u al cuadrado más 4 menos esta parte de aquí, un medio de arco tangente de t. Entonces tenemos que la integral número 2, que era esta integral de aquí, se dividió en dos integrales más sencillas, de las cuales se obtuvieron este resultado. En la primera integral salió un medio de logaritmo natural de u al cuadrado más 4 y en la segunda quedó un medio de arco tangente de u medios. Aquí se realizó el cambio de variable de t por u medios, el cual se realizó aquí, t igual a u medios. La integral inicial fue 5x más esta primera integral y más esta segunda integral, las cuales se resolvió la integral número 2 y estaría pendiente de esta primera integral. Entonces sería 5x más este valor de la segunda integral
y la primera integral que aún no se resuelve. Para resolver esta primera integral, entonces la escribimos aparte, 3u más 1 entre u al cuadrado más 2. Si recordamos, podíamos dividir esta integral en dos integrales, ya que el numerador se puede dividir en dos partes, como en la integral número 2, y nos quedaría 3u entre u al cuadrado más 2 más 1, que sería el segundo término del numerador que está sumando, entre u al cuadrado más 2. Entonces, resolviendo esta primera parte, vamos a tener que el 3 es una constante, entonces sale fuera de la integral, nos queda u entre u al cuadrado más 2. Aquí podemos hacer un cambio de variable con este denominador. Al derivarlo respecto a u vamos a tener 2u. Si despejamos, notemos que aquí tenemos u diferencial de u. Podemos quedarnos con este u, este diferencial de u sube, entonces nos quedaría diferencial de t, este 2 baja a dividir. Entonces podemos reemplazar 3, el diferencial de t, que es diferencial de t medios, que se intercambia por u diferencial de u, y este término de aquí se intercambia por t. Entonces esto va a ser igual a 3 medios, esto es una integral, este 2 sale a dividir, y esto es una integral estándar. Entonces es logaritmo natural de t, podemos hacer el cambio de variable de t, u al cuadrado medios. Entonces se tiene esta integral, que es esta de aquí, que se dividió en dos partes. Tenemos resuelta la primera parte, que es 3 medios logaritmo natural de u al cuadrado más 2, más esta segunda integral que aún no se resuelve. Recordábamos que esta integral es similar a la integral que se resolvimos anteriormente. Debemos llevarla a esta forma para que nos dé arco tangente de x. Entonces lo que podremos hacer aquí es que nos quede 2u al cuadrado más 2 para obtener un factor común de 2. Entonces podemos hacer un cambio de variable, puedo decir que u al cuadrado tiene que ser 2, una nueva variable 3 al cuadrado. Entonces podemos retroceder, sacamos una raíz cuadrada en ambos lados y despejamos t. Entonces nuestro cambio de variable va a ser t igual a u al cuadrado entre raíz de 2. Podemos derivar t respecto de u y vamos a tener 1 entre raíz de 2. Entonces podemos despejar el diferencial de u y vamos a tener que va a ser raíz de 2 diferencial de t. Entonces, si reemplazamos, escribimos este primer valor que era de la primera integral resuelta, más esta nueva integral que haciendo el cambio de variable tenemos diferencial de u va a ser raíz de 2 diferencial de t, y este término u al cuadrado va a ser igual a 2t al cuadrado más 2. Entonces podemos decir que esto se sigue escribiendo igual. Puedo sacar este raíz de 2 fuera de la integral y aquí puedo sacar factor de común 2 por t al cuadrado más 1, ese sería el factor común 2, y notemos que ya se parece a esta integral. Entonces podemos reescribir esto igual, sacar este 2 fuera de la integral, nos queda raíz de 2 entre 2, y esta integral ya es bastante similar a esta, es la misma, solo que con otra variable. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera, esto queda igual, y esta integral es arco tangente de la variable que es t. Entonces podemos hacer el cambio de variable, t, que es u entre raíz de 2, y se lo intercambia aquí, entonces esa sería la respuesta. Entonces esta integral que se dividió en dos partes va a ser igual a esta primera parte de la primera integral que se formuló más esta segunda parte de esta segunda integral. Finalmente podemos reescribir toda la integral. Recordamos que teníamos 5x más la primera parte que se resolvió, que fue esta parte de aquí, y más la integral, esta integral que faltaba, que era la integral número 1, que la dejamos para resolver al final, que aquí ya la tenemos resuelta. Entonces solo bastaría intercambiar esos valores. Tenemos la primera parte y luego esta última parte de la integral. Entonces lo que nos faltaría es que al inicio hicimos un cambio de variable que fue u igual a x al cuadrado. Entonces intercambiaríamos x al cuadrado en todos los lugares donde se encuentra una u, y nos quedará esta integral de esta manera. Y dado que es una integral indefinida, entonces debe llevar una constante de integración, y esta sería la respuesta a la integral.